Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, ¿cuántas de las veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios de una y mil maneras y no la hemos atendido? ¿Por qué? Por tener como distractores en ocasiones las voces del mundo. Si te fijabas, Samuel confundía la voz de Dios con la voz de Elí. ¿Cuántas de las veces nosotros buscamos el llamado de Dios aquí en la tierra y esperamos que una parte humana sea la que se nos manifieste? Y cuando una persona nos habla, en este caso, para evangelizarnos, para predicarnos, muchas de las veces nosotros nos confundimos y no escuchamos. ¿Cuántas de las veces aceptamos el llamado? Pero en ocasiones no es un llamado para servir a Dios. En ocasiones es un llamado para servir a la parte humana. ¿Cuántas de las veces nosotros nos delimitamos solamente a este plano y dejamos de lado lo que verdaderamente importa, el llamado del cielo? Si te fijaste, a Samuel se le llamaron 3 veces, en 3 ocasiones, en las cuales era Dios mismo que le estaba hablando. Pero como a Samuel no le había sido revelada la palabra de Dios, no le había sido dado a conocer el Señor, él no sabía quién era el que le estaba hablando. Él pensaba que era su maestro Elí el que le estaba hablando. Y él acudía porque escuchaba la voz y decía: Elí es el que me llama. Por eso le decía: ¿para qué me llamaste? Y él decía: yo no te he llamado. Hasta que Elí comprende que el llamado venía de Dios. Mis queridos hermanos, hasta que nosotros comprendamos verdaderamente que el llamado viene de Dios, no te está llamando ni el sacerdote de tu comunidad, no te está llamando ni tu compañero del ministerio, no te está llamando la persona que llegó a tocar tu puerta para poder predicarte la palabra de Dios. El llamado viene de Dios. El llamado viene de Él. Estas personas o nosotros solamente somos instrumentos de Dios a tu servicio. Somos instrumentos de Dios para la evangelización. Pero muchas de las veces cuando nosotros nos dejamos guiar por la parte humana, pues es cuando perdemos el piso y cuando perdemos de lado la voluntad de Dios. Recuerda una cosa: el humano no deja de ser humano, mi querido hermano. Y si tú estás esperando el llamado de Dios por parte de tu hermano, que él llega y te predica, y si en algún momento esa persona te falla por alguna situación, o le falla a Dios, o se falla a sí mismo, es cuando vienen las decepciones. Y no, mi querido hermano, nosotros no debemos de esperar absolutamente nada del mundo. El mundo no deja de ser mundo. Y Dios, en este caso, cuando Él te llama, Él te va a poner sobre una piedra totalmente firme. Una piedra que realmente será donde tú te podrás soportar, donde podrás tener ese respaldo y donde nada ni nadie, mi querido hermano, la podrá derrumbar.
Toma en cuenta en este caso que cuando el llamado es de Dios, no hay poder humano que lo tumbe. Cuando el llamado viene del ser humano, pues con cualquier tempestad, con cualquier situación, eso tiende a caerse. Entonces, aquí es donde debemos detenernos, donde debemos de tener la certeza de todo lo bueno que en este caso nos depara cuando nuestro Padre Celestial es el que nos está, en este caso, mi querido hermano, pidiendo lo que tenemos que hacer. Hoy te voy a hacer la pregunta, mi querido hermano, ¿de cuántas maneras te ha llegado a ti el llamado de Dios? Yo te puedo garantizar que Dios ha utilizado muchísimos instrumentos, que Dios, mi querido hermano, ha utilizado a muchísimas personas para que puedan llegar a ti, para que pueda, en este caso, mi querido hermano, acercarse a ti y decirte: hijo, te amo sobre todas las cosas, te quiero sobre todas las cosas. Pero en ocasiones nosotros, por ejemplo, prejuzgamos. Si llega la persona que tan mal te cae de la misma comunidad y dice: Dios quiere predicarte la palabra por medio de mí, ni siquiera le escuchas. ¿Por qué? Porque te estás dejando llevar por la parte humana. Pero si realmente tomamos la humildad del siervo, si realmente tenemos la certeza de que Dios nos está llamando, escúchala. Escúchala, mi querido hermano, y te puedo garantizar que te vas a llevar un gran sabor de boca. Realmente cuando prejuzgamos es en el momento, mi querido hermano, cuando el enemigo más entra, más te ataca y más te lastima. Realmente cuando el enemigo sabe que tú estás completamente vulnerable, es cuando el enemigo va a buscar las maneras de poderte derrumbar. Y lo que tú puedes hacer, mi querido hermano, es decirle como este salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia a la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Entonces hay que responder: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero como le dijo Elí, la respuesta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas de las veces nosotros no sabemos cómo responder al llamado de Dios. Muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y no, mi querido hermano, aquí tiene que ser la voluntad de Dios, porque al final de todo nosotros somos instrumentos de Dios al servicio de nuestros hermanos. Entonces, en el momento que decimos: habla, Señor, que tu siervo escucha, en ese momento ya estás aceptando la voluntad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, cuando tenemos alguna prueba y que esa prueba no sale como nosotros esperamos, nos frustramos y nos enojamos y nos emberrinchamos y decimos: es que tenemos un Dios malo que no nos escucha, un Dios que no está atendiendo a nuestro llamado. Sí, mi querido hermano, está atendiendo a tu llamado, pero en ocasiones esa no es la voluntad de Dios. En ocasiones la voluntad de Dios es otra, pero nosotros, como siempre, queremos forzar las cosas y queremos exigirle más a nuestro Dios. Y no porque Él no tenga la facultad de dártelo, sino que en ocasiones la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos, que nosotros entendamos. Él es como ese Padre amoroso que te está diciendo, nuestro Padre terrenal, que nos dice: no te subas esas escaleras que te vas a caer cuando eres pequeño. Y no te subas esas escaleras porque te vas a caer. Y ahí va el niño y se sube y se cae. Y después se raspa, está chillando, tiene una cortada, está completamente lastimado. Entonces el papá: te lo dije, que te ibas a caer y te ibas a lastimar. Así es papá Dios. Él nos va a advertir. Pero en ocasiones nosotros somos tan testarudos que no escuchamos. En ocasiones nosotros, mis queridos hermanos, no atendemos ese llamado. Y de verdad, a veces nuestra mala cabeza, nuestro mal corazón no nos permite ver con claridad. Aquí la parte más importante es saber si estamos haciendo la voluntad de Dios o si nos estamos limitando solamente a la parte humana. Recuerda que la voluntad de Dios no tiene límites. Recuerda que la voluntad de Dios es infinita, es maravillosa y es majestuosa. Y nuestra voluntad tiene límites. ¿Esos límites cuáles van a ser? Los que nosotros en este caso podamos alcanzar.
Entonces, si realmente nos abandonamos a Dios, pues nos daremos cuenta de que hay un universo por conocer, hay un universo por conquistar. Por eso tenemos que responderle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y como decíamos en ese salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si realmente utilizamos estas dos aseveraciones, pues créeme, vamos a darnos cuenta de que Dios está totalmente presente en nuestras vidas y que al final de todo nosotros en este plano estamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? El servir a nuestros hermanos, pero el servirlos con humildad, porque cuando entra la parte humana es cuando empieza a entrar la soberbia, empieza a entrar la envidia, empieza a entrar la avaricia, y en ocasiones esos no son buenos consejeros. Mejor que entre a tu vida la humildad, la misericordia, la caridad, que esos son los mejores consejeros, y eso nos van a permitir ver por el otro antes que por mí. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Vamos para adelante, con Dios por delante, porque si Él está frente a nosotros, entonces no hay un margen de error. Dios te bendiga y que el Espíritu Santo de Dios te ilumine por siempre.